que vienen desarrollando. Todo el año pasado estuvieron planteándose la posibilidad de generar una actividad de formación en el tema de adopción, y bueno, estamos, ¿no?, iniciando este seminario de 3 encuentros, con un gran nivel, tanto en sus contenidos como en los docentes y las docentes invitadas a participar, y pensando la adopción como el derecho de las niñas a vivir en familia, ¿no? Pensado desde esa perspectiva que no es casual, porque desde nuestro Colegio de Trabajadores Sociales siempre vamos a estar abonando a la formación y a la reflexión de nuestro colectivo profesional en perspectiva de derechos, ¿no? Así que, bueno, darles la bienvenida, nuestro gran agradecimiento a Claudia Portillo, que va a estar en este primer encuentro acompañándonos y compartiéndonos toda su experiencia en la temática. Ella es directora del Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, y estamos muy, muy agradecidas de su participación. Contarles que, bueno, nuestro Colegio de Trabajadores Sociales de Morón tiene como objetivo, nosotros nos decimos que somos un colegio de puertas abiertas para recibir a las y los trabajadores sociales, para salir a la búsqueda de ellos en el territorio, y para estar abiertos y abiertas a la comunidad, y un poco este es el sentido también que tiene este tema que vamos a trabajar hoy. Y así como somos un colegio de puertas abiertas, cuando lanzamos esta actividad, y la virtualidad también nos permitió que se sumaran muchos y muchas interesados. Contarles que hubo 136 inscriptos, no sé si finalmente van a poder conectarse todos y todas, pero generó el interés de 136 inscriptos, trabajadores y trabajadoras sociales, estudiantes de trabajo social, de otras profesiones y también de otros distritos. Se han inscrito colegas de Bahía Blanca, de Trenquelauquen, de distritos del conurbano como La Matanza o San Martín. Y bueno, por ahí en el chat vi también que nos estaban mandando saludos desde el sur del país, así que bueno, ya nos contarán desde dónde también se conectaron. Así que bueno, saludar este hermoso espacio de formación y de reflexión y de construcción también, ¿no? Porque de esto se trata, de abonar a la construcción de los sistemas de protección y de todos los sistemas de redes sociales que podamos impulsar y de los que podamos participar. Así que esperemos. Hola. Bueno, no sé, tengo un aviso acá de que se detuvo el video, espero que me estén escuchando. Solo darles la bienvenida y pasarle la palabra a Patricia Escariz, que como integrante de nuestro consejo directivo del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, ha estado impulsando y coordinando la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, y seguramente ella nos va a presentar a todas las compañeras que estuvieron haciendo este trabajo. Excelente jornada por esta y por las próximas jornadas, que son todas de muchísimo interés. Gracias, Claudia Portillo, por tu aporte. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque, nada, las cosas más importantes ya las dijo Dani, porque todos y todas quienes estamos acá queremos escuchar a Claudia. Sí contarles que venimos reuniéndonos la Comisión de Niñez y Adolescencia y Familia tiene una larga historia dentro del colegio, pero que a partir de la pandemia y también que fue como una necesidad de agruparnos y de repensar las prácticas en escenarios complejos como fue el aislamiento, empezamos a reunirnos cada 15 días, después sostenemos como encuentros mensuales, siempre pensando en esta cuestión que tiene que ver con la construcción, reflexionando sobre nuestras propias prácticas, pero también pensando qué aportar al colectivo profesional, pensando en las necesidades que evaluamos o que sentimos dentro del sistema de protección. Hoy están Sofía Peña y Lilio, Delia Frías, Mariela Sánchez, Miriam Durán y Georgina Estrifesa, que son las compañeras con las cuales pensamos
estos encuentros. Está, bueno, también compañeras que van a estar en los encuentros posteriores. Acá la estoy viendo Ivana, que está la semana que viene, y que lo pensamos desde este lugar, desde la construcción, desde mejorar las prácticas, pensando en los niños, en las niñas y en los adolescentes, en su derecho a vivir en familia, que estamos pensando también un cuarto encuentro que todavía no teníamos confirmados a los expositores, pero que tiene que ver con familias que transitaron los procesos de adopción, que puedan compartir sus experiencias y poder hacerlo abierto a la comunidad. Porque también una de nuestras tareas tiene que ver con poner como esta problemática, poner en agenda social, digamos, que esto, que más familias se encuentren invitadas, invitados a poder pensar estos procesos de adopción, y poder ser una familia para un niño. Así que bueno, agradecer a mis compañeras, al colegio, y agradecer fuertemente a Claudia, que enseguida dijo que sí, que no lo dudó, y que está acá con nosotros, y que bueno, un placer vamos a tener en escucharla. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias, Patricia, Daniela, Erika. Bueno, un gusto poder participar de este espacio. Estos espacios siempre son muy ricos para todos, para el registro también, porque nos llevamos mucho de estos espacios, recolectamos muchas de las experiencias, de las inquietudes, de las propuestas. Así que bueno, lo considero es un espacio de intercambio y bueno, vuelvo, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es comentarle más allá del trabajo que hace el registro y desde dónde trabajamos y desde dónde miramos la adopción, hacer algún recorrido por el cascajo jurídico que tiene todo esto de la adopción y principalmente pensar entre todas y todos de qué hablamos cuando hablamos de la adopción. Y por otro lado, de qué hablan los medios, de qué habla la gente en un asado domingo y cómo eso que la gente replica en un asado domingo, como eso que se comenta en la escuela, como eso que se comenta en los medios también repercute sobre nosotros y nosotras los operadores y operadoras del sistema, pero también sobre las familias que tienen, como decíamos hace un ratito, mucho en el imaginario, mucho de mito, mucho de prejuicio también para trabajar. Voy a compartir ahí un power, a ver ahí. Vamos. Bien. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno. Lo primero que me preguntaba al momento de pensar, bueno, de qué íbamos a charlar hoy es desde dónde, cómo, cuándo se trabaja en adopción. Y particularmente cómo, dónde y desde cuándo los y las trabajadoras sociales. Entonces, en el marco de los procesos que llevan a una adopción, hay varias intervenciones y varios momentos y varios espacios, y también esos varios espacios revestidos por diferentes normas jurídicas, por diferentes cascajos jurídicos. Entonces, bueno, hay una serie de intervenciones que se dan en el marco de los procesos judiciales, en el marco de la función jurisdiccional, que tiene que ver con todo el trabajo que se hace en el marco de las medidas excepcionales de protección de derechos, los llamados abrigos, todo el trabajo que se hace en pos de determinar si un niño, niña, adolescente debe ser declarado en situación de adoptabilidad, todo un trabajo que se hace también con la preparación de ese niño, niña, adolescente, otro trabajo que se hace en la búsqueda de las familias más compatibles con ese niño, niña, adolescente, y un trabajo que se hace en pos de la vinculación, de acompañar esa vinculación, de acompañarla y también de evaluarla, que son dos funciones diferentes, y lo mismo con la guarda con fines adoptivos. También hay una función que se desarrolla en el marco de los procesos administrativos, y ahí toda la función que hacen los cuerpos técnicos de los juzgados de familia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ya lo vamos a ver después, en el marco de esa función administrativa delegada del Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de adopción y de las evaluaciones que se hacen en pos de qué?
de que aquellas personas que tienen el deseo de ser padres y madres por adopción se conviertan de aspirantes a guardas con fines de adopción a postulantes a guardas con fines adoptivos. En el marco de estos procesos administrativos y judiciales, que ambos se desarrollan en el marco del Poder Judicial, por supuesto que hay una interrelación permanente y un trabajo continuo con ¿quiénes? Con los operadores y operadoras de otros poderes del Estado, del Poder Ejecutivo local, de la mano de los servicios locales, los cuerpos técnicos que también están en los hogares, sean conveniados o no, sean familias abrigadoras o no. También los cuerpos técnicos que están en los servicios zonales. Digo, esto y estos procesos, cuando hablo de procesos judiciales los pienso como en términos laxos que no solamente comprenden aquellos sectores del Poder Judicial, sino a todos aquellos que realizan alguna tarea en este proceso para determinar que finalmente un niño, niña, adolescente tenga, o para hacer que finalmente un niño, niña, adolescente tenga una sentencia de adopción y una familia por adopción. Entonces, en este marco de los procesos judiciales, también encauzo todo ese trabajo de los hogares, de los servicios locales, zonales, de los sectores que están continuamente trabajando principalmente con los niños, niñas y adolescentes. Bien, ¿cuál es el marco en el que trabajamos? Como decía Patricia recién, y también Daniela, trabajamos en un marco en donde debemos inexorablemente pensarlo a través de la perspectiva de derechos humanos. Hay un gran proceso que no es reciente, pero que parece que comenzamos a hablar recientemente con más frecuencia, que es un proceso, gran proceso de convencionalización y constitucionalización del derecho de las familias, y con ello la inclusión de normas, de miradas, de estándares de derechos humanos en todas las normas que tienen que ver con el derecho de las familias. Ya hablamos inclusive de un derecho de las familias, pensando a las familias desde una mirada democrática, pluralista, que incluye todas y cada una de las conformaciones familiares. Hoy ya es inverosímil pensar en una familia heteronormativa, cis. Hoy la multiplicidad de familias es la que son variadas, son múltiples, son diferentes, pero todas y absolutamente todas válidas y todas y absolutamente todas bienvenidas en términos de el registro de adoptantes, en términos de los procesos adoptivos y todos los procesos anteriores a la declaración o la sentencia de adopción. Les decía entonces, este es un momento en donde se mira la adopción, se mira todas las niñeces, todo el andamiaje jurídico que hace a las niñeces y todo ese andamiaje jurídico que hace al derecho de las familias desde un prisma constitucional y convencional. Esto ya desde la reforma constitucional que modifica la jerarquía de las normas, que nos da un artículo 75, inciso 22, en donde claramente la Constitución Nacional establece que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, pero incluso varios tratados e instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional. Valen lo mismo que la Constitución misma. El artículo 75 es un antes y después en estas miradas, porque vuelvo, le da la misma jerarquía que a la Constitución misma a muchos de los instrumentos internacionales de derechos humanos que rigen en nuestro país. No solamente esos 11 instrumentos de derechos humanos que menciona expresamente el artículo 75, inciso 22, sino también otros 3 instrumentos internacionales que han adquirido jerarquía constitucional luego de la reforma constitucional. Esta es la mirada que vamos a darle, este es el marco teórico, es el marco conceptual mínimo que tenemos que tener presente para hablar de adopción y para hablar en general de niñeces, y por supuesto para hablar de derechos de las familias, pero acá vamos a hacer un recorte y vamos a ir puntualmente a la adopción. Obviamente, todos ustedes saben que el modelo que mucho tiempo rigió en nuestro país era un modelo que tenía una conformación muy de la mano del patronato,
muy de la mano de una mirada total y absolutamente adultocéntrica, una mirada de las niñeces desde el punto de vista del control social, una mirada caritativa que con el que se abordaba a muchas de las temáticas que hacían a las niñeces. No había un abordaje desde una mirada de derechos, desde una mirada de los niños como sujetos de derecho, y con eso todo lo que implica, ¿no? Pasar de un niño objeto a un niño sujeto es un antes y después. Es cambiar toda la mirada, todas las prácticas, y las normas están. Lo que se nos plantea como desafío es realmente cambiar las prácticas. Algunas las hemos cambiado y mucho, pero otras siguen muy de la mano de viejos andamiajes jurídicos, de viejas normas, de viejos estándares. La adopción en nuestro país tiene todo un recorrido, desde un código civil y comercial de Vélez que no recogía la figura de la adopción, hasta un primer anclaje en lo normativo allá por 1948 con la ley 13.252, luego una modificación con una ampliación de la figura en 1971 con la ley 19.134. Finalmente, antes del Código Civil y Comercial, en el año 97, la ley 24.779, en el 2015, el Código Civil y Comercial que adopta, que toma, que se nutre de todo este modelo constitucional y convencional. Si ustedes se fijan y leen los artículos 1, 2 y 3, son artículos que están hechos para los operadores del Estado, particularmente para los operadores del Estado que aplican, que interpretan normas jurídicas. Y eso es muy interesante, que un código empiece diciendo a quienes van a administrar esas normas, a quienes van a decir el derecho, a quienes van a resolver un conflicto, cómo deben pensar el derecho. En la provincia de Buenos Aires, un tiempito antes del Código Civil y Comercial del 2015, se sanciona la ley 14.528, que es la ley local de adopción. Este es el andamiaje jurídico que tenemos. Vuelvo, siempre mirado desde el prisma de la convencionalidad y de la constitucionalidad, con lo cual, a partir de la Convención de los Derechos del Niño en adelante y todo el resto de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, nos generan un encorsetamiento para pensar el derecho de las niñeces, dado justamente por un marco muy robustecido por todo la teoría de los derechos humanos. De más está decir que además de todos estos instrumentos internacionales que menciona el artículo 75, inciso 22, que han adquirido luego jerarquía constitucional por el mismo procedimiento que plantea el artículo 75, inciso 22, todas estas normas las tenemos que mirar también a la luz de lo que los organismos especializados de protección de derechos humanos nos han dicho de ese tratado. Ejemplo, Convención de los Derechos del Niño, ¿quién mejor para interpretarla que el Comité de los Derechos del Niño? Entonces, cuando miramos, cuando leemos la Convención de los Derechos del Niño, tenemos que pensar también en las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, vamos a leer que uno de los principios básicos, esenciales en materia de niñeces, es el interés superior del niño, y hay todo un instrumento que dictó el Comité de los Derechos del Niño que nos habla y nos dice qué es el interés superior del niño. Como hay otro que nos dice qué es y cómo llevarlo a la práctica el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta. Digo, no quedarnos solamente con esos instrumentos, sino con todo lo que los organismos internacionales han dicho de esos instrumentos. Y también en materia de adopción, tenemos que pensar que la adopción hoy está arreglada como está arreglada por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde condena al Estado argentino, el caso Fornerón, seguramente lo habrán escuchado, un caso de una adopción que tiene es todo lo que no debe hacerse, ¿no? La aplicación de estereotipos, la mirada estereotipada de las familias,
la falta de las garantías que hacen al debido proceso, la falta de agotamiento de las posibilidades de permanencia con la familia de origen, la cosificación de una niña, bueno, hay todo un gran listado de cuestiones que no deben hacerse, que están expuestas en ese fallo, en donde la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos condena a Argentina. También hay otro fallo más reciente que hace a la adopción, que es el fallo Ramírez contra Guatemala. Es un fallo en donde la Corte Internacional de Justicia aborda una cuestión de adopción internacional, también muy fraudulenta, con todas estas cuestiones eh, tremendas de las adopciones internacionales y con todas estas cuestiones que tienen que ver con el avasallamiento de los derechos de los niños y de las familias de esos niños. Son dos fallos que han marcado el rumbo de la legislación de nuestro continente, pero principalmente Argentina, y con el caso Fornerón hay muchos de los artículos que contienen las normas vigentes que son reflejo de esa situación. Bien, llegamos aquí y con todo ese contexto, ¿cómo pensamos la adopción? Como claramente lo dice el Código Civil y Comercial, creo que un gran acierto del Código Civil es hablar claro. Hablar claro de modo que cualquier persona pueda entender de qué estamos hablando cuando hablamos de adopción y de otros institutos jurídicos, por supuesto. El Código menciona a la adopción como un instituto jurídico protectorio de la infancia. Un instituto jurídico que tiene por objeto del derecho, restituir el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia. Esto quizá para los aparadores parece una nimiedad, pero realmente es un cambio importantísimo, porque todo lo que hagamos, todas nuestras prácticas, todas nuestras intervenciones, van a estar centradas acá, en la restitución de un derecho humano. Desde ahí es de donde se parte para todas y cada una de las intervenciones. No se trata de satisfacer deseos de los adultos, no se trata de generar más adopciones, porque sí, se trata de restituir el derecho a vivir y desarrollarse en una familia. Sabiendo que a la primer familia que tienen derecho los niños es su familia de origen. Y que solo cuando estén agotadas las posibilidades de permanencia con familia de origen, es ahí cuando la posibilidad de la adopción entra en juego, no antes. Por eso la negativa rotunda a las guardas de hecho, por eso las negativas a las guardas puestas, porque el Estado no puede garantizar que se hayan agotado las posibilidades de permanencia en familia de origen, porque el Estado no puede garantizar que esa sea la mejor familia que ese niño puede tener, porque el Estado no va a estar ahí para garantizar que ese niño se lo trate como un sujeto de derecho y no como un objeto, porque en el marco de también las guardas puestas o las entregas directas, como lo bautizó hace ya tiempo Eva Giberti, hay mucho de tráfico de influencias, hay mucho de cosificación y de prácticas que nos hacen remontarnos a 50 o 60 años atrás. Nuestro país tiene una historia con la adopción muy tremenda, muy tremenda, no solamente por los tiempos del terrorismo de Estado, en donde justamente la apropiación de niños y niñas fue una práctica nefasta que se instauró, sino también, y un tiempo antes, ustedes tengan presente que un tiempo antes de la dictadura del 76 hubo una ley de amnistía en donde se abordaba justamente la cantidad de prácticas delictivas que había en pos de prohijar ni siquiera por adopción, porque ahí lo que había era delitos y supresión. Pero digo, tenemos una historia muy compleja en esto de la adopción, en donde los niños son o fueron claramente pensados como objetos de satisfacción de deseo de los adultos, en donde fueron pensados como sujetos que merecían la caridad, y en realidad la adopción no se trata de caridad. Si alguien quiere ir a hacer caridad, lo puede hacer, está bárbaro, pero no es el camino la adopción. Entonces hay que empezar a despejar esto de qué es la adopción. La adopción es esto, un instituto jurídico que tiende a restituir el derecho de un niño, niña y adolescente a tener una familia.
Y entonces acá lo primero que me parece que tenemos que tener en cuenta como operadoras, operadores del sistema, es que el camino de la adopción empieza en un lugar diferente. Para él, la postulante, empieza desde el deseo de maternar y paternar. Y ese deseo tiene que ser un deseo de maternar y paternar por adopción. Vamos a ver luego qué pasa con eso. Y para el niño empieza con un derecho vulnerado que necesitamos restituir. Y esto de tener claro dónde empieza para cada uno es importantísimo. Y saber que trabajamos desde ese derecho a restituir. Esto es un proceso que comienza en diferentes ámbitos, no solamente en el deseo y en el derecho, sino también que comienza en diferentes ámbitos. En el postulante comenzará el proceso en el ámbito administrativo de inscripción en un registro, mientras que en el niño comenzará en otros lugares que vamos a ver ahora. Cuando ambos, ¿no? Postulantes y niños, niñas y adolescentes se juntan en un proceso, se encuentran en un proceso, vamos a tener vinculaciones, vamos a tener guardas con fines adoptivos y vamos a tener allí una sentencia de adopción en donde ese niño, niña, adolescente pasa a ser hijo, hija, hije de. Bien, ¿cómo empieza esto para los niños? Vamos a centrarnos primero en eso. Ustedes saben, y esto vamos a hacer un breve repaso, luego en las preguntas no me puedo detener o podemos volver sobre lo que ustedes quieran, pero quería hacer un repaso de esto, porque me parece que no es menor tener claro de dónde o cuál es el supuesto que prevé la normativa que más niños, niñas y adolescentes generan en situación de adoptabilidad. Los niños, niñas y adolescentes pueden llegar a estar declarados en situación de adoptabilidad esencialmente por estos supuestos. Niños que no tienen filiación establecida, niños, niñas y adolescentes con padres, madres, con progenitores fallecidos. Esto pasa poco, porque en general si hay progenitores fallecidos, la familia ampliada va a asumir ahí las labores de crianza, las tareas de crianza, el cuidado de ese niño, niña y adolescente. La cuestión de sin filiación establecida también pasa poco. Creo que el primer mito que hay que derribar es esto de que los niños aparecen en canastitas, en un baldío, en una plaza o en un hospital, y la verdad es que esto sucede, pero muy, muy poquito. Son los casos que llegan a los medios de comunicación, por eso la gente se queda con esa imagen, ¿no? Que no es así. Que digamos, sucede, pero son muy pocos, muy poquitos casos los que llegan de esta manera, los niños que llegan de esta manera. Luego, decisión libre e informada de padre y madre para otorgar una adopción es uno de los supuestos, también es un supuesto numéricamente muy, muy reducido. Es un supuesto que me voy a detener 2 segundos en alguna cuestión que me interesa, al que hay que meterle también, más allá de una perspectiva de derechos humanos y de niñeces, hay que trabajarlo con perspectiva de género. Hay que trabajarlo con perspectiva de género para pensar no solamente en el combo de derechos reproductivos y no reproductivos, sino en esto de la autonomía de las mujeres y de que las mujeres no tienen por qué ser madres, y de que no tenemos que ni juzgar ni abrir juicio sobre una mujer que no quiera maternar. Esto se ve a menudo, hay veces que se observa una insistencia en que esa persona gestante que presta consentimiento críe a ese niño. También se insiste cuando con esa opción no da resultado, se insiste en que ese niño quede en familia ampliada. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿cómo si alguien da su consentimiento libre e informado para que ese niño sea dado en adopción? ¿Cómo es vivir en la casa al lado, en la casa del tío, en la casa de los abuelos? Entonces, bueno, ¿cómo en este supuesto de agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen, cómo trabajarlo con perspectiva de género y de niñeces y articular, ¿no?, todo lo que tiene que ver con decisión libre e informada, perspectiva de género, perspectiva de niñeces y agotamiento de las posibilidades? Acá creo que merece una mirada muy, muy especial,
principalmente fuera del estereotipo mujer-madre, fuera del estereotipo de mujer abandónica. A veces hablamos de lo abandonó en un hospital y en realidad el abandono creo que tendría que quedar, esa palabra tendría que quedar reducida a personas que dejan a esos niños en lugares en donde no pueden ser asistidos, en donde pueden estar corriendo peligro, en donde pueden estar corriendo peligro incluso su vida. Creo que tenemos que erradicar esa palabra cuando se trata de personas gestantes que expresan su voluntad libre e informada de dar en adopción a ese niño, niña, adolescente, por supuesto, trabajando también todo lo que tenemos que trabajar en autonomía, ¿no? Que realmente la decisión sea libre e informada, que realmente esté acompañada por un equipo técnico, que esté acompañada por profesionales, que esté realmente ejerciendo un derecho con la información necesaria, básica y fidedigna que merece tener. Bien, estos presupuestos entonces son numéricamente muy insignificantes en el número total de niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad. La mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad proviene de este último supuesto, que son las medidas excepcionales de protección de derechos, o llamados comúnmente medidas de abrigo, que son medidas que se toman como último recurso ante la vulneración de determinados derechos de ese niño, niña y adolescente, que se toman para resguardar a ese niño, que se toman por un tiempo determinado para trabajar con esa familia de origen, y luego, si no dio resultado ninguna de ese plan de trabajo con esa familia de origen, familia empleada, agotadas todas las posibilidades de retorno con familia de origen, ahí es cuando pensamos en la adopción. La mayor cantidad de los niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad en nuestra provincia, y esto se replica en todo el país, están acá, están en ese gran círculo amarillo de situaciones de adoptabilidad que son resultados de medidas excepcionales de protección de derechos que no han podido restituir esos derechos a esos niños en ese núcleo familiar. Bien, sabiendo quiénes y cómo llegan los niños a estar en situación de adoptabilidad, creo que es importante retomar no solamente el 594 del Código Civil y Comercial, sino también el 595, y los principios que deben regir la adopción, los principios que deben regir todos los procedimientos asociados, conexos a la adopción, o hasta llegar a la adopción, que encausan el trabajo de todos y todas las operaciones. Esencialmente, interés superior del niño, esto ya lo habrán escuchado tanta cantidad de veces que no nos vamos a detener. Posibilidades de permanencia con familia de origen, esto es bien específico de niños sin cuidados parentales, y de esto de las medidas de abrigo, de las medidas excepcionales de protección de derechos, esto de las posibilidades de permanencia con la familia de origen, que es esencial trabajar, y también aquí tenemos que meter un poco de perspectiva de género cuando pensamos en madres que son víctimas de violencia, por ejemplo. ¿Cómo garantizo haber agotado todas las posibilidades de permanencia con una mamá que es víctima de violencia, que está arrasada por esa situación de violencia? Bueno, ¿cómo trabajar con ese niño, con ese grupo, sin abordar esa situación de violencia, sin tratar de revertir esa situación de violencia, sin trabajar masculinidades en ese grupo? Bueno, todo esto comienza a generar hilos de trabajo, líneas de trabajo que, por supuesto, van más allá de ese niño o esa niña, porque lo que tenemos que trabajar es con ese grupo familiar para que ese niño pueda volver a ese grupo familiar, pero garantizándole que vuelva con sus derechos respetados, ¿no? No a una vuelta a una vulneración sistemática de sus derechos. El derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Hay una recomendación general del Comité de Derechos del Niño sobre todo este derecho, es muy interesante. El respeto por su identidad y por su origen, y cuando hablamos de identidad, hablamos de identidad desde una mirada dinámica,
y una mirada estática. Garantizar derecho a la identidad y orígenes no es solamente decirle quién es el nombre y apellido de sus padres biológicos, sino es ir más allá, es decirle quién fue su familia, quién fue su familia ampliada, cómo se llegó a esa medida, por qué, quiénes fueron o son sus hermanos, dónde pasó el primer tiempo de institucionalización, con quién, por, dónde, cómo. Muy asociado a esto de la identidad y de los orígenes está también la cuestión de los lazos fraternos, que es otro de los principios básicos que debe pensarse al momento de actuar en adopción. Y los lazos fraternos que deben priorizarse, salvo que no se pueda trabajar con este grupo de hermanos porque es muy numeroso, porque no es beneficioso para los niños, porque hay algún niño que se manifiesta total y absolutamente en contra de la posibilidad de permanecer con sus hermanos. Pero es válido como principio. Y para trabajar adopción y para trabajar todos estos principios que nutren la adopción, creo que es muy interesante pensar la crianza, pensar la parentalidad desde esta mirada de diferenciar funciones y roles, ¿no? Se puede ser familia de diferentes maneras, nada hace que la familia de origen quede borrada, la adopción se trata de sumar a la familia de origen una familia por adopción, pero nunca de borrarla, es sumar, porque todos de alguna manera han sido relevantes en la familia de ese niño, porque han conseguido, porque han engendrado, porque han criado, porque han educado, porque han instruido, porque son responsables o garantes de, porque le dan un espacio social en las relaciones sociales. Entonces, me parece que al momento de pensar adopción, también tenemos que pensar en estas funciones y en estos roles, que quizá en nuestra sociedad un poco más occidental y urbana, no lo tenemos tan presente, pero quizá en otras sociedades, en otros tiempos, estas funciones estaban casi, o sea, era muy usual que alguien que engendró, no sea quien crió, que quizá la educación pasó a manos de, o pasó a ser regida o impartida por otro grupo, por otras personas, o por alguien de la familia ampliada. Hoy todo esto está receptado de alguna manera o tiene un encauzamiento jurídico. El Código Civil y Comercial permite tomar diferentes figuras jurídicas para proteger a estas diferentes funciones, estos diferentes roles. Y así, por ejemplo, en esto de pensar en estos diferentes roles, estas diferentes funciones, y en el afecto que se generan en el marco de estas funciones y estos roles, hablamos de la socioafectividad, hablamos de la pluriparentalidad. Piensen hoy la cantidad de casos que hay ya de pluriparentalidad, de niños, niñas y adolescentes que ya no tienen solamente dos figuras, ¿sí?, paternas, maternas, sino que tienen tres. ¿Por qué? Porque la socioafectividad, la función de roles, la función de funciones, han hecho que se inscriban sentencias con dos padres, dos madres, y un padre, o sea, dos padres y una madre, dos madres y un padre, tres madres. Hay diferentes funciones y roles que pueden cumplir diferentes personas, se sostienen en esta afectividad, se sostienen en esto de cumplir estos diferentes roles, y tienen un lugar en el derecho, ¿sí?, y un lugar en el reconocimiento de esos vínculos jurídicos. Hay también casos de adopciones que se han establecido como pluriparentales, ¿sí? Personas que por adopción tienen vínculo con dos padres y una madre. Entonces, muy, muy interesante. Si hay tiempo después, vamos a ver el tema. Yo voy a mirar el tiempo y ustedes díganme cuando... Ah, bien, voy a ir apurando. Al momento de pensar adopción, al momento de pensar los principios, tenemos que garantizar una cuestión: que realmente la adopción sea la mejor medida para ese niño, niña y adolescente. Porque si no es la mejor medida, tenemos otras opciones. Puede que ese niño, niña y adolescente no pueda volver con su familia de origen, pero puede que la adopción no sea la mejor opción. Entonces, el Estado debe restituir el derecho humano a vivir y desarrollarse en una familia, pero como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Ramírez, en este párrafo 216, es: miren muchachos, miren muchachas, hay que garantizar que la adopción es la mejor opción, es realmente beneficiosa para ese niño, niña o adolescente.
¿Cuánto de esto tenemos que tener presente cuando trabajamos con adolescentes? Bien, el proceso entonces se va a desarrollar de esta manera. Esos 3 supuestos, esos 4 supuestos en realidad, que permitían determinar de dónde llegaban o cómo llegaban los niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad. Juez, jueza que decreta, que declara la situación de adoptabilidad, se pide un listado de personas aptas para prohijar por adopción a ese niño, niña, adolescente, se pide el registro de adoptantes, puede que haya un recurso, puede que la familia biológica plantee un recurso contra esa situación de adoptabilidad, con lo cual el juez de primera instancia que decretó la situación de adoptabilidad, eso se revisa en una cámara, se revisa en la Suprema Corte, si tienen los recursos, o en la Corte Suprema incluso. Supongamos que está todo bárbaro, tenemos un listado, seleccionamos a la familia más compatible, vamos a pasar un proceso de vinculación, luego a una guarda con fines adoptivos, que el Código Civil y Comercial actual la reduce a 6 meses, y finalmente un proceso de adopción con una sentencia de adopción que se escribe en el registro, y que ahí tenemos un vínculo jurídico por adopción. Bien, ahora, en esto de pensar las prácticas, es muy importante saber que más allá de todas estas normas, muchas veces, y es un gran tema para trabajar, la verdad es que poco se le preguntó al chico, poco se le preguntó a la chica, nadie, todos hablamos y nos ponemos palabras en nombre de, pero nadie preguntó. Entonces, hay algunas preguntas para hacernos muy, muy interesantes que tienen que ver con, bueno, ¿quiere una familia? ¿Qué familia quiere? ¿Cuál es la más adecuada? ¿Qué tener en cuenta para seleccionar una familia? Y en esto, la verdad es que los abogados y abogadas no tenemos mucho para hacer. Podemos saber cuáles son los plazos para elegir una familia, podemos saber a quién le debemos pedir el listado, en qué orden de prioridad, pero quienes pueden plasmar la voz de ese niño, más allá del niño, son los cuerpos técnicos. Y entonces acá los trabajadores y trabajadoras sociales tienen un rol esencial, que es pensar, elaborar informes, trabajar con ese niño, trabajar entre los equipos técnicos que intervinieron, el del hogar, el del servicio, el del juzgado, el de la asesoría, y pensar esto, ¿no? ¿Quiere una familia? ¿Qué familia quiere? ¿Qué familia tiene introyectada? ¿Cómo piensa que es vivir en familia? Porque la verdad es que estos chicos a veces vienen de situaciones tremendas, entonces vivir en familia es tremendo para ellos. Uno dice, ¿querés una familia? Y no, la verdad que no, porque lo que yo conozco como familia es bastante complicado. Entonces, también decodificar todo eso, ¿no? Darle un significado nuevo. ¿Qué familia es la más adecuada? Si familia con hijos, si familia sin hijos, qué conformación familiar, por qué una familia que viva lejos, por qué una familia que viva cerca y mantenga el centro de vida, qué familia tenemos y con ellas trabajar, y cómo empezar con este proceso vinculatorio, porque la verdad es que más allá de todo lo idílico y lo romántico que tenemos en el medio de la adopción, al momento de vincular niño, niña, adolescente con postulantes son extraños, no se conocen, no tienen idea de quiénes son. Y eso del amor instantáneo, ponele que puede ser de vez en cuando, pero la verdad es que no es tan así. Esto se los explicamos a quienes quieren adoptar, porque también hay que desmistificar eso, porque la gente si no se va con la idea de que tiene que ver a ese niño y enseguida sentir amor, y la verdad que esto a veces no pasa, muchas veces no pasa, y la verdad que también es sano que no pase, porque son extraños, y porque se están conociendo, y porque la verdad es que desde el punto de vista del niño, aquellos adultos que vienen a ocupar estos roles, le hacen rememorar muchas situaciones muy complejas. Quizá ni siquiera tiene procesado el duelo por la familia de origen que ya no puede ser. Entonces digo, ¿cuánto hay que pensar antes de trabajar y de seleccionar y de buscar familias? Entonces, bueno, ¿hay disponibilidad para adopción en ese niño, niña, adolescente? ¿Quiere ese niño, niña, adolescente ser adoptado? Ustedes piensen que la ley 14.528 tiene algunos artículos que admiten que aunque un niño, niña, adolescente no quiera volver con su familia, no pueda volver con su familia de origen, puede que se tenga que buscar otra vía para restituirle el derecho a vivir en una familia diferente a la adopción. No es la única forma de vivir en familia. Hay niños, sobre todo los adolescentes, que plantean su negativa rotunda a la posibilidad de la adopción. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar con ellos? Saber que desde lo legal hay otras figuras.
Lo primero que creo que es esencial es el brindar información. Nadie tiene acceso a sus derechos si no tiene acceso a justicia, y para tener acceso a justicia hay que tener acceso a la información. Los derechos de acceso son esenciales. No podemos decidir si no tenemos elementos para decidir, información para decidir. Hay que estar al principio de capacidad progresiva. Esto creo que ya lo venimos trabajando bastante, como el código dice que a partir de los 10 años los niñas tienen que prestar su consentimiento para la adopción. Había algunas malas prácticas que decían, bueno, pero antes ni le pregunto entonces, y no, la verdad que no es así. El principio que nutre, que transversaliza toda la normativa de niñeces es el de la capacidad progresiva. Entonces, con palabras adecuadas a la edad, con vocablos adecuados a la edad, con lenguaje sencillo, con lenguaje más amigable, pero sí hay que darle la información a ese niño y escuchar qué quiere, qué no quiere, cómo lo quiere. Derecho a la identidad también, en esto respetar su derecho a la identidad implica, por ejemplo, que para niños que tienen hermanos, hacia su identidad buscarle familias para todos juntos. También hacia su identidad respetar su credo. Hemos hecho convocatorias públicas buscando, por ejemplo, familias que practicaran el judaísmo porque se trataba de niños judíos y necesitaban, porque eran muy creyentes, seguir practicando su religión, y esto se lo garantizaba una familia de esa misma religión. También hemos trabajado con una niña evangelista, en donde buscamos también una familia que practicara esa religión. Digo, esto también hace al derecho a la identidad. También saber escuchar los silencios, por eso es esencial el trabajo de los equipos técnicos. Muchas veces dicen, no, bueno, él no dijo nada, ella no dijo nada, pero bueno, en ese no dijo hay mucho para decodificar, hay mucho para poner en palabras de esas no palabras de ese niño, niña, adolescente. Creo que esto es necesario trabajarlo desde el momento mismo de los PER, desde el momento mismo en que se toma una medida excepcional de protección de derechos. Hay que ir plasmando las palabras de ese niño, niña, adolescente en los informes. En el primer PER, en el PER de conclusión sobre todo. Digo, y si con esas palabras damos cuenta que la adopción no es la opción, tener muy presente que hay artículos de la 14.528 que nos dan un contexto como para trabajar esa restitución del derecho a vivir en familia desde otra mirada y desde otra figura jurídica que no sea la adopción. Ustedes saben que en Provincia de Buenos Aires ya hace unos años funciona una experiencia piloto con un registro de cuidadores familiares. Ser cuidador familiar no implica adoptar, es otra forma de criar, es otra forma de cuidar. Esta prueba piloto está ampliada en este momento, funciona en San Miguel, en Mar del Plata, en La Plata y en Tigre. Son juzgados que hacen inscripciones para el registro de cuidadores, y que hay que tener presente que no son lo mismo. Pero bueno, no nos vamos a detener acá, esto merece también toda otra charla. Sepan que entonces quizá hay un niño que no quiere ser adoptado, o no puede ser adoptado, o no está listo todavía. Bueno, tiene todas estas herramientas, también tiene el programa de acompañamiento, el PAE, ¿no?, que está creado por la ley 27364. Es una ley muy interesante para trabajar con adolescentes. Lo único que a mí no me cierra mucho es esto, que el artículo 2 dispone que aquellos adolescentes que son incluidos en el PAE van a ser inmediatamente mayores de edad. A mí eso no me cierra mucho, me parece que los terminamos desprotegiendo. El artículo 2 creo que ahí hay que pensarlo, pero bueno, más allá de eso, tenemos todas estas herramientas, podemos pensar en figuras alternativas de cuidado, podemos pensar en apoyos, podemos pensar en tutores, podemos pensar en referentes afectivos. Bien. Esto es un poco entonces lo que quiere el niño, la voz del niño, que estamos obligados a escucharla y a plasmarla. No estamos obligados a respetar todo y absolutamente todo lo que dice el niño. Guarda con esto también, porque a veces leo algunas sentencias en donde dice, bueno, el niño pidió esto, entonces se lo vamos a dar. Y hay que equilibrar entre lo que el niño pide, lo que el niño sostiene, lo que el niño con el derecho, y lo que todo las instituciones que intervinieron, los y las operadoras, entienden que es lo mejor para ese niño, porque también, al ser un sujeto en desarrollo, tienen un derecho a una protección especial y reforzada. Entonces,
Si ustedes hablan con muchos niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados en el contexto de una medida de abrigo, puede que su opinión sea que quieren volver con su familia de origen, aun cuando sea una familia de origen, y un progenitor, por ejemplo, que haya abusado sexualmente, que haya golpeado, que haya maltratado, que haya realmente vulnerado esos derechos. Entonces, escuchar, eh, ser amplio para escuchar, pero también saber que las decisiones se tienen que tomar conforme a derecho y se tiene que tomar una decisión que de mejor manera articule todos estos principios de los que hablábamos antes, ¿no? He escuchado a veces, bueno, no, Juancito hizo abandono de programa, y Juancito tiene 10 años y tiene síndrome de Down. Y eso no es escuchar a un niño, por lo menos a mi criterio, porque 10 años, síndrome de Down, en situación de calle, no estamos garantizando sus derechos, ¿sí? No lo estamos protegiendo. Entonces, también hay que equilibrar estas cuestiones. ¿Para qué? Para realmente cumplir con una manda básica en temas de niñeces, que es garantizar la protección reforzada y efectiva. Bien, esto creo que es importante que los niños no se vuelvan terreno fértil para un campo de disputas entre diferentes saberes, ¿no? Entre el cuerpo técnico, los abogados, el cuerpo técnico del hogar, todos tenemos algo para decir, y muy importante. En esto creo que la corresponsabilidad, la articulación es esencial. Y creo que en esto los abogados y abogadas tenemos muy poco para aportar. Creo que esto es una materia esencialmente, es una cuestión esencial de los cuerpos técnicos y también de las personas que conviven con esos niños, que puede que no tengan ningún título universitario ni ninguna incumbencia profesional, pero que quizás te pueden decir quién es ese niño y describir cómo se va a dormir, por qué se va a dormir con la luz prendida, a qué le tiene miedo, a qué no le tiene miedo, con qué familia sueña, por qué no quiere vincularse con una abuela que viene al hogar una vez por semana y él y ella no quiere, no puede. Bueno, todas estas cosas también son importantes plasmarla, tenemos un sistema que se rige principalmente por la escritura, con lo cual podemos saber todo esto, pero si no lo plasmamos por escrito, difícilmente llegue a ser escuchado, ser leído por quien tiene que tomar finalmente la decisión. Entonces es importante escribir todo esto. Porque si sabemos muchas cosas de ese niño o de esa niña, es más sencillo y es más efectiva la búsqueda de una familia compatible. Bueno, ahí les puse toda una serie de normas que rigen el derecho de los niños a ser oídos. Para resumir esto, entonces, los niños reales, los niños que están en situación de adoptabilidad, son niños que tienen derechos vulnerados y hay que restituírselos. A veces con una situación o con un sustrato de maltrato, de violencia, de abuso sexual, que está creciendo considerablemente, de situaciones adversas, de pérdidas, de duelos, de miedos. Cuando digo pérdidas no solamente de su familia de origen, sino de su escuela, de su barrio, de sus amigos. Las pérdidas son constantes y quizás las tenemos naturalizadas y no pensamos en que, bueno, solamente perdió a esa abuela que lo criaba, y no, perdió un montón de cosas que venían con esa crianza, que venían con ese barrio, que venían con esa referencia comunitaria, que venía con esa escuela, que venía con su ropa, con sus juguetes o con sus hábitos, con sus tiempos, con sus horarios. Entonces, hay que saber todo esto para preparar a los niños y después para preparar a los adultos que van a asumir el cuidado de esos niños. Por eso es importantísimo que los expedientes consten todas estas cosas, ¿no? A veces uno ve informes que se hacen para buscar familias que parecen como una historia clínica, en donde dice nombre, edad, género y diagnóstico bien de historia clínica. Y la verdad es que necesitamos saber un montón de cosas, sí, su estado de salud, pero su estado de salud y qué necesidades tiene. No es lo mismo pensar en un niño con una parálisis cerebral. Uno dice, niño con parálisis cerebral, pero la verdad es que ahí no está diciendo nada, porque quizá la parálisis cerebral le afecta el caminar. Entonces, el tratamiento, y bueno, sí, puede que tenga que ir una vez por semana a rehabilitación o a estimulación, puede que necesite un trípode o un bastón, o que solamente pise mal, mientras que hay otras parálisis cerebrales que son mucho más complejas, con mucho más tratamiento, con mucho más impedimento de cuestiones que tienen que ver con la vida diaria. Entonces,
Hay mucho más para decir de los niños que esta historia clínica resumida. También el modelo de familia con el que se piensa, el modelo de familia que conoce, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus intereses, si hay o no familia de origen con la que haya que seguir vinculándolo, con la que sea provechoso seguir vinculándolo. Y todo esto lo tenemos que hacer en un tiempo prudencial y un tiempo que está previsto por las normas. Y nos guste o no nos guste, es el tiempo que la voluntad popular puesta en acto jurídico, hecha ley, dijo que era el tiempo razonable. ¿Sí? 6 meses para el abrigo, cabe la posibilidad de prorrogarlo, sí, pero hay tiempos que no solamente son tiempos de las normas y de los procesos, sino tiempos de los niños, ¿sí? Y sabemos que hay niños que quizá pasaron la mitad de su vida en instituciones. Y eso es tremendo, tremendo porque pasaron toda su primera infancia en el marco de estas situaciones que no le aportan. Más allá de que los hogares pueden ser geniales, que los referentes pueden ser geniales, y que vamos a sacarnos la idea del hogar que funciona mal. No, aunque el hogar funcione bárbaro, no es una familia. Bien, y pasamos al registro de adoptantes. Y me voy a apurar más porque veo que voy lenta. Bien, ya sabemos qué pasa con los niños, qué pasó con ese derecho. Ahora vamos a ver qué pasa con el deseo, porque dijimos que en los postulantes la cosa empieza con un deseo. El registro central de aspirantes desde la provincia de Buenos Aires depende del Poder Judicial, que está centralizado en la Suprema Corte y trabaja a través de los juzgados de familia, que son los que hacen el trabajo duro de recibir la prescripción y evaluar. Es muy viejo, es el más viejo del país, nació en el año 1988, funcionaba en el marco de los tribunales de menores, hoy funciona con otro sustrato jurídico, con otras normas que lo sostienen y con otra lógica. ¿Y de qué se trata? Se trata de recoger este ofrecimiento, este deseo de prohijar por adopción de aquellas personas que son aspirantes y transformarlos en postulantes a guardas con fines de adopción. Para que pase esto, estas personas tienen que primero hacer una preinscripción online, tienen que entrar a la página de la Suprema Corte, completar esta solicitud, que es sencilla de completar en los datos personales, pero es muy compleja al momento de pensarse en la motivación y pensar en la voluntad adoptiva. Hay veces que la motivación es compleja, tenemos motivaciones, o he leído motivaciones de me siento solo y quiero adoptar, quiero ayudar y quiero adoptar, tengo mucho amor para dar y quiero adoptar. Y el amor es esencial, pero no alcanza. Adoptar es mucho más que dar amor, con lo cual, bueno, esto es también todo un viejo mito. La voluntad adoptiva también es muy difícil pensarla sola, por eso es una construcción que los y las adultas deben hacer con los cuerpos técnicos. Una vez que pasaron esta instancia de prescripción, estamos tratando de generar instancias en donde las personas vengan a informarse de qué se trata de adoptar, por eso todos los primeros viernes de cada mes damos un curso informativo a las 4 de la tarde, abierto a todo público, por supuesto, que aborda justamente estas nociones centrales, primordiales, esto de desmistificar, quitar prejuicios. Y también estamos haciendo un curso de 4 semanas, que ya es formativo, que tiene que ver con formar y hacer que las esperas sean saludables de estas personas que quieren adoptar, para que lleguen con muchas más herramientas para poder afrontar lo que se viene. También estamos tratando de, en ese marco de charlas, despejar dudas y saber que adoptar es una cosa y ser cuidador familiar es otra, que hay una respuesta, que hay un lugar para ir a escribirse si se quiere ser cuidador, saber que las convocatorias públicas son una herramienta, pero es otra vía de llegar a una adopción. Vamos a ver si nos queda tiempo, vamos a ver. Una persona cuando está inscripta debe presentar documentación, antecedentes penales, el documento, si está casado, casada, tiene que presentar la constancia, si tiene hijos, hijas también, las partidas, bien, toda esa documentación. Ya no hace falta que sean propietarios, eso también es un viejo mito, si no tengo casa no puedo optar, no es así. Puede estar casado, soltero, en pareja, puedes tener la conformación familiar que tengas, son bienvenidos en el registro. Y viene ahí lo más complejo, el momento de construir este proyecto adoptivo y de ser evaluado. Los cuerpos técnicos de la provincia de Buenos Aires tienen a disposición un punteo mínimo de pautas que deben tenerse en cuenta o deben indagarse al momento de hacer estas evaluaciones.
que son las que surgen de la resolución 756 del año 2013. No solamente hay que indagar en los datos personales, quién es el grupo conviviente, qué trabajo tiene, qué tiempos tiene, esto es esencial, con qué tiempos cuento, porque podemos tener la mejor voluntad, pero si tenemos un trabajo de 10 horas y viajamos 2 para llegar, y me estás hablando de proyectar niños que requieren de mucho tiempo y mucho ponerle la espalda y de mucho sostener esta crianza, y vamos a estar complicados, entonces también hay que ver qué tiempos tengo. Si son dos, qué relación de pareja tienen, cuáles son los roles que asumen cada uno, cómo se llevan. Hay que pedir, hay que buscar antecedentes en el registro de violencia familiar. Lamentablemente, y para mucha sorpresa, mucha gente que se anota para adoptar tiene antecedentes de violencia familiar. No quiere decir que estén imposibilitados automáticamente, no, pero hay que indagar. Hay que ver también en el registro de deudores alimenticios que tengo, así como ver en los antecedentes penales. Por supuesto, alguien que tenga un antecedente penal, eso no lo hace inmediatamente imposibilitado para adoptar. Sí, por supuesto, si tengo un delito, y fui condenado a un delito contra la integridad sexual, bueno, ahí sí. Pero ponele que atropellé a alguien y tengo un antecedente por un homicidio culposo en el marco de un accidente de tránsito, y bueno, eso no hace que inexorablemente no pueda adoptar. Sí, habrá que trabajar ese elemento, o sea, tener claro esa realidad e indagar qué pasó con eso. La historia del proyecto, la motivación, cuál es la postura en el derecho a la identidad. Si empezamos diciendo, no, mejor que sea chiquito para que no tenga nada que ver y ni siquiera recuerde a su familia de origen, estamos complicados, porque sabemos que por más chiquito que sea, cuando llegue a la adolescencia va a preguntar por su familia de origen. Y está bien que lo haga sano, que lo haga, con lo cual esta gente que quiera ser padre o madre por adopción debe ser permeable a trabajar identidad, debe ser permeable, porque va a aparecer el tema de la identidad en algún momento. Obviamente habrá que trabajar si tiene rasgos psicopatológicos, cuáles son sus hábitos, sus costumbres, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer, cuál es el proyecto de crianza que tienen. Todos estos aspectos hay que trabajarlos, no me voy a detener porque seguramente lo van a charlar los encuentros que vienen. Entonces, desde el formulario vamos a poder ver un montón de cosas, pero que ese montón de cosas va a tener que estar procesado por el equipo técnico. El equipo técnico, que va a ser del juzgado de familia que le corresponda por el domicilio y por el turno, va a tener que determinar el perfil, si tiene capacidad parental adoptiva, que no es cualquier capacidad parental, es adoptiva. Quienes quieran proyectar por adopción deben tener ese plus. ¿Y qué perfil y qué margen tiene esa capacidad parental adoptiva? ¿Puedo proyectar niños pequeños? ¿Puedo proyectar niños más grandes? ¿Puedo proyectar grupos de hermanos? Esto también va a surgir, debe surgir. Cuando tenemos un postulante apto, o sea, después de escribirse un postulante puede estar condicionado a un tratamiento o a trabajar determinados aspectos, es importante saber que si lo condicionamos le tenemos que dar un plazo y le tenemos que decir qué tiene que hacer. Si yo te condiciono, pero no te digo cómo tenés que hacer para trabajar este aspecto que no me cierra, estamos complicados. Entonces, esto es importante para aquellos que componen cuerpos técnicos, decir, mira, estás condicionado porque no terminaste de procesar el duelo, por la maternidad biológica que no puede ser, ejemplo. Pero tenés que hacer esto e ir allá y por tantos meses y después venir y vamos a volver a charlar. Quienes están aptos en Provincia de Buenos Aires inmediatamente pasan a la red federal. Y ahora vamos a pasar a la última cuestión. Para los que tienen más 40, saben que Alcoyano lo que quería decir, pero vamos a pasar a cuando deseo de prohijar y derecho se juntan en un expediente jurisdiccional. Aquí, jueces, juezas, juzgados nos piden un listado de postulantes. Le mandamos un listado de postulantes acorde a características muy generales de esos niños, edades, centro de vida, cantidad de hermanos, condiciones de salud. Si el registro no tiene ningún postulante para ofrecer en esa departamental, pasa a la totalidad de los postulantes de la provincia de Buenos Aires. Si allí no hay nadie, vamos a pedirle ayuda a la Red Federal de Registros, que es la que nuclea la DENA-RUA, Dirección Nacional de Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción. Vamos a hacer también lo que llamamos un artículo 21 bis, que es un artículo de la acordada 3607, que rige el funcionamiento del registro, que nos permite hacer búsquedas más artesanales, que las hace nuestro cuerpo técnico del registro. Y si nada de esto dio resultado, vamos a ir a una convocatoria pública.
Las convocatorias públicas no son lo mejor que nos puede pasar, al revés. Es cuando llegamos allí porque no hay postulantes. Y si no hay postulantes es complicado porque tenemos niños esperando por familias que no llegan. Y también tenemos que tener presente que las convocatorias llevan un tiempo y que a veces se presenta gente que ha sido rechazada en los registros, que está en proyecto no viable en otras provincias, gente que quizás se arrebató con el deseo y se presentó porque lo vio en el noticiero y pintó y se llamó. Tuvimos una experiencia en una convocatoria que tuvo mucha gente el año pasado, se presentaron más de 400 personas, lo hablamos con el juzgado, decidimos hacer una reunión un sábado a la tarde, por Zoom, virtual. Citamos a todos. De esos 400 y pico se presentaron menos de 100, 98 si mal no recuerdo. Y ahí, desde el registro, yo estuve dando una charla diciendo qué implicaba la adopción, qué pasaba con 4 niños, cómo se veían, papá. La cuestión es que les pedimos que ratificaran su proyecto adoptivo, esto de haberse presentado una convocatoria, de los 400 y pico quedaron 30. Finalmente se encontró una familia, o sea, bienvenida a la convocatoria porque encontramos una familia, pero quiero decir, las 400 y pico familias no eran acordes a lo que necesitábamos. ¿Sí? No tenían claro que la adopción es un instituto protectorio de la infancia. Algunos decían, ay, no, yo llamo por el más chiquito, y esto suele pasar lamentablemente. Ahora, ¿por qué llegamos a las convocatorias? ¿Por qué llegamos si dijimos que no era lo mejor que nos podía pasar? Y porque de los 1040 y pico de postulantes que tenemos en provincia de Buenos Aires en este año, tenemos que la gran mayoría, más del 90% de los postulantes, tienen una voluntad adoptiva acotada a niños de 0 a 2 años sanos. Cuando la mayor cantidad de los niños que tenemos en situación de adoptabilidad son niños de la segunda infancia. Entonces acá tenemos una distancia terrible entre este deseo de ser padre-madre por adopción con el derecho de esos niños de conseguir, de buscar, de encontrar una familia por adopción. Fíjense las voluntades adoptivas, en edades acotadas a 2 años. En situación de salud, la mayoría se ofrece para niños sanos o con patologías leves. Y también hay que pensar qué piensan que es una patología leve y qué piensan que es una patología. Ya se pisa en la cama, no es una patología, y muchas veces tenemos procesos excluyentes por estas cuestiones. Levaman en el colegio no es una patología, y muchas veces las expectativas escolares son las que hacen frustrar un proceso vinculatorio. Si pensamos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el modelo social de la discapacidad no se ve en las voluntades adoptivas. Tenemos postulantes, la gran mayoría, gran mayoría, mucho más del 90%, no se ofrece para niños con discapacidad. Esto también es un gran problema. Que se intenta trabajar en los cursos, que se intenta trabajar en las charlas, que se está buscando la vuelta, que el año pasado hicimos una campaña grande que se llamaba Adoptar es construir familia, salimos a los medios, salimos a las canchas de fútbol con banner, hicimos reuniones, y logramos que se moviera un poquito la balanza, y en vez de tener un 95% de voluntades adoptivas acotadas, tenemos ahora un 91-92, pero no alcanza. Tenemos tenemos postulantes aptos. Ahora, de los 20 que yo te mando en el listado, que el registro te manda en el listado, tenés que elegir el más compatible. Y para eso es necesario saber quién es ese niño, saber quién es esa niña, tener todas las voces de todos los efectores que antes mencionábamos. Porque una cosa es que seas apto, genéricamente hablando, sos apto para un niño de hasta 5 años, y otra cosa es que seas compatible con Juan, que tiene 5 años. Ese Juan que vive en La Matanza, ese Juan que vive en Trenquelauquen. Entonces, de la idoneidad genérica de la que hablábamos al momento de pensar la inscripción en el registro, pasamos a la compatibilidad de la idoneidad para ese niño en particular. ¿Sí? Hay que pensar en cuál es la familia más compatible en base a indicadores de compatibilidad para ese niño en particular. Un Juan que es inquieto, un Juan que le gustan los perros, que le gusta el aire libre, un Juan que no, que es re tranquilo, un Juan que está defendido en el colegio, un Juan que le tiene mucho miedo no sé, a las personas de género femenino o masculino porque tuvo una experiencia muy complicada en su familia de origen. O sea, hay que saber quién es Juan, quién es Pedro, quién es María, quién es Laura, porque si no, no vamos a poder elegir una familia compatible. Y
por último, una gran intervención y una gran labor que tienen los cuerpos técnicos, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, es acompañar estos momentos fundantes, estos momentos, este proceso que llamamos vinculación, este proceso que es gradual, que debe ser participativo, que debe ser muy planificado, que no empieza con un oficio y dice, mira, anda al hogar, presentate, y que golpea la puerta y dicen, hey Juan, mirá, vinieron tus papás a conocerte. Esa frase no puede estar más. Y vemos que pasa todavía. Entonces Juan, que se acuerda de un papá y de una mamá, que hacía unos meses que no veía, llega a la puerta y ve dos personas extrañas y es un caos. O le dijeron, mirá, van a venir dos personas a conocerte, pero la vinculación es en el medio del hogar con otros 10 chicos que le están diciendo, no me querés llevar a mí, y no, ¿y cuándo va a llegar mi papá y mi mamá? Digo, tiene que ser planificado, tiene que ser en espacios en donde haya una contención, pero al mismo tiempo que haya una suerte de privacidad y reserva que haga que el proceso fluya. Tiene que ser, por supuesto, un proceso interdisciplinario, ahí los abogados no podemos supervisar absolutamente nada, sí podemos acompañar y estar atentos de algún llamado, decirle, mirá, mientras te vinculás, no podés poner fotos de ese niño o esa niña en las redes sociales porque hay un principio de reserva, porque la información no puede fluir por las redes, porque no hay que divulgar esta información. Eso lo podemos hacer, pero es un proceso que requiere principalmente de los cuerpos técnicos. Y acá hay que hacer un diagnóstico de esa vinculación, hay que hacer un diagnóstico y un seguimiento, y tener presente que puede haber un equipo que acompañe y otro equipo que evalúe. Un equipo que banque ahí las frustraciones, los momentos de duda, los momentos de miedo, y otro que evalúe. Un equipo que lo haga con los niños, un equipo que lo haga con los adultos. Veremos cómo nos repartimos las funciones. Bien, bueno, hice un rápido para dejar un espacio para preguntas, vi que ya me pasé un montón de tiempo, pero bueno, espero que haya servido más allá de la rapidez y quedo para todas las preguntas, aportes o comentarios que quieran hacer. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Muy claro todo. Va a estar Georgina levantando las preguntas, si quieren ponerlas en el chat. O bueno, ya veo que hay levantadas de manitos, abrimos los micrófonos y también pueden hacerlas como verbalmente. Ahí, Mariela. Ah, no, yo había agradecido, eran aplausos los míos. Ah, Muchas No gracias, levantar la mano. muchas gracias. yo tenía una pregunta. En esto de cuando no convive como el deseo de los padres con los deseos de los niños, asistimos muchas veces a vinculaciones que quedan truncas o adopciones que quedan por el medio. ¿Qué pasa con esas situaciones, por ejemplo, en el registro de adoptantes? ¿Qué pasa con esos aspirantes si vuelven al registro? Bien. ¿Cómo se evalúa eso? Bien, bueno, tengo algunas cifras para darles. Nosotros veníamos con un promedio de 600 y pico de guardas con fines adoptivos otorgadas por año. El año pasado se redujo un poco a 470 y pico, no recuerdo el número puntual, pero sí recuerdo lamentablemente el número puntual de revocaciones de guardas. Fueron 50 las revocaciones de guardas, 43 son de niños mayores de 10 años. Con lo cual vemos que ahí hay una cuestión vinculada a la edad y al grupo, son grupos de hermanos que dificultan las vinculaciones. Más allá de la revocación de la guarda, digo revocaciones de guarda, después puede haber vinculaciones fallidas, que trae 50 revocaciones de guarda sobre 470 y pico, con lo cual es un número importante. ¿Qué pasa con la revocación de guarda? Bueno, se revoca, puede que a esos postulantes le impongan el pago de alimentos o el sostenimiento de una obra social, o les pidan que por un tiempo esperen hasta que le consigan una vacante. Bueno, hay diferentes cuestiones para hacer desde el expediente. Ahora, ¿qué pasa en el registro? En el registro, lo que nosotros les pedimos cuando se frustra una vinculación o se revoca una guarda, es que el juzgado que estaba a cargo de esa vinculación o de esa guarda nos informe qué pasó. En general, los motivos son siempre imputables a los adultos. Tenemos algún caso en donde los niños
a mitad del proceso se quisieron bajar, generalmente los niños más grandes, dijeron, mira, esto no me gusta, esto no quiero, no hay caso, o niños que se ve que todavía no estaban preparados para ser incluidos en la familia por adopción, y llegaron diciendo ya, mira, yo no quiero que me adopten. Después vemos largos procesos de enganche-desenganche, porque se enganchan, pero el nene dice que no quiere ser adoptado. Entonces ahí tenés una cantidad de años y de trabajo que a veces termina en una adopción y a veces no. Si las causales son imputables a los adultos, nosotros lo que hacemos es sacarlo, darle de baja del listado. Algunos juzgados, cuando nos dan estos informes, nosotros trabajamos con el juzgado que evalúa esos postulantes, o sea, que tiene el legajo de esos postulantes, y se los ha declarado proyecto no viable, porque el concepto de proyecto no viable es un postulante o una postulante que puede poner en peligro la integridad psicofísica de un niño, niña, adolescente. Y eso hace que no pueda adoptar ni en provincia de Buenos Aires ni en ningún lugar del país. Guarda con esto también porque estamos recibiendo, cuando los ponemos en proyectos no viables o le damos la baja por evaluación desfavorable, recibimos recursos que los resolvemos nosotros, o sea, los resuelve la presidencia del tribunal, pero los trabaja el registro, y muchas veces los recursos dicen, mirá, la verdad es que sí, verdad, yo no pude, pero yo no pude porque me dejaron solo, porque no había ningún cuerpo técnico, no había ningún acompañamiento de guarda, nadie me dijo que este niño tomaba esta medicación y yo no se la di. Bueno, escuchamos cosas a veces muy complejas que también ponen en jaque esto de la responsabilidad institucional. Pero para terminar con la respuesta, en general digo 90%, quienes tienen un proceso excluyente, una guarda con fines adoptivos revocada, van a la nómina de baja, o sea, se los da de baja en el registro e incluso se los puede poner en proyecto no viable, que implica que no pueden volver a postular. Muchas Hay gracias, causas Claudia. penales también, sepan que se están Perdón. empezando a hacer causas penales por abandono de personas, con gente que ha dejado a los niños en una mesa de entrada de un juzgado con 3 bolsas de nylon negras con la ropa, ¿sí? Hay causas penales y hay que hacer las causas. Perdón que interrumpí. Gracias, Claudia. ¿No? Tenemos 2 preguntas. María Agustina Blanco levantó la mano, si querés abrir micrófono. Hola, buenas noches, mucho gusto. Tengo poca señal, por eso no pongo la cámara. En realidad, mi pregunta es, a ver si lo podemos, yo trabajo en la dirección de Moreno, de niñeces, dentro de un programa que acompañamos a los niños que están alojados en instituciones convivenciales, hogares, de los cuales trabajamos articuladamente con los juzgados de familia. Se perdió no la escucho, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. No se Agustina, escucha. no te Procesos. Esa era escuchamos. una pregunta, ¿por qué se demoran tanto? Y la otra pregunta mía era, ¿qué sucede? Agustina, te perdemos. ¿Querés escribirlo en el chat? Me parece que la primera pregunta se refería a por qué demoran tanto los procesos. Bien. Es un temón y es multicausal esto. Se puede demorar, o sea, el proceso, y generalmente cuando viene un abrigo son 6 meses, se puede prorrogar. Ahí tenés un gran laburo a cargo de los servicios locales y zonales, que es ver si puede volver con familia de origen. Y a veces ese volver con familia de origen quizás lo está supeditando a que le den un turno en el hospital para trabajar alguna cuestión psicológica, que le den algún recurso económico para poder tener una vivienda que pueda ser apta para que ese niño vuelva a ese núcleo familiar, y a veces estas cuestiones no llegan, con lo cual a veces estos procesos se dilatan. Creo que ahí es donde tenemos que apuntar a apuntalar rápidamente y a trabajar. Primero, que el abrigo sea una última medida, ¿no? El abrigo no tiene que ser la primera medida que tomamos ante una situación de vulneración de derechos. Puede serla cuando la situación es grave, de violencia, pero no se pueden... hay una máxima que no la dije en esto de los principios que rigen la adopción, es que ningún niño puede ser apartado de su familia de origen por cuestiones económicas, porque no tiene los recursos adecuados. Y muchas veces
vemos que en situaciones de adoptabilidad lo que hay por debajo son situaciones económicas desventajadas total y absolutamente, y que no se trabajó lo suficiente o adecuadamente o en tiempo oportuno con la familia de origen. Entonces esto a veces hace dilatar los procesos. Eso número uno. Después, una vez que se presentó el PER de conclusión, nosotros lo que entendemos como buena práctica es que se presenten como mínimo 3 PER. El primer PER, uno de avance y uno de conclusión. Muchas veces hay que retrotraer alguna instancia anterior del proceso, que es, por ejemplo, citar a los progenitores de origen que te dicen, a mí nadie me dijo que me lo iban a sacar. Te dicen, no, yo pensé que me lo iban a cuidar un tiempo hasta que yo me mejorara, encontrara trabajo, encontrara una vivienda y volviera a mi lugar de origen. Digo, esto de las garantías del debido proceso también es otro aspecto para trabajar. Después tenés cuestiones que demoran si el niño no está suficientemente informado o no se trabajó su duelo por la familia de origen que no puede ser. También tenés demoras por recursos, hay muchos recursos, o sea, muchas familias de origen que no está de acuerdo con esa declaración de adoptabilidad, entonces plantea un recurso, se va a la Cámara, se va a la Corte. También tenés demoras del propio sistema, también tenés demoras por la escasez de postulantes con voluntades amplias. Si vos me preguntás hoy, para un niño de 0 a 2 años, un niño de 2 años sano, yo te mando 800 postulantes. Ahora, si me preguntas un postulante para un niño de 11, quizá tengo 20 en toda la provincia, que se los ofrecí el mismo día a 5 juzgados. Entonces, vas a tener que llamar, el postulante va a decir, mira, pero hoy me llamaron de Trenquelauquen. No, bueno, pero también me llamaron de San Nicolás, y bueno, ¿y qué hago y qué no hago y cómo llego? Pensamos algunas herramientas para agilizar eso, que son, por ejemplo, todos los juzgados tienen a disposición un código de barras que pueden ver el legajo online. O sea, aunque el legajo no lo tengas en papel ahí, vos podés saber si otro juzgado ya lo ocupó y lo puso en transitoriamente no disponible. Entonces, no perdés tiempo llamando a ese postulante. Pero hay mucho que hacer. O sea, si cada cual cumple su rol y las medidas de abrigo se toman como último recurso, si se trabajó con la familia de origen lo suficiente, si se recabaron todos los datos que hacen en las garantías del debido proceso, si se trabajó con el niño, puede que los plazos se agilicen. También hay mora judicial, por supuesto, eso hay que reconocerlo. El punto es que hay un entramado de situaciones que es muy complicado de alinear. Creo que vamos hacia ese lado. De a poco los tiempos de institucionalización se van achicando. De 10 años a esta parte les puedo asegurar que se fueron achicando considerablemente. La pandemia, por supuesto, nos dejó en situaciones muy complejas, porque hubo niños que pasaron mucho tiempo institucionalizados, sobre todo el primer año de pandemia, porque había algunos hogares que hacían vinculaciones, otros no, otros paraban las vinculaciones por vías telemáticas, algunas resultaron, algunas no, algunas fueron lentas, bueno, todo este contexto tampoco aporta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, levantó la mano Margarita Méndez. Si querés abrir micrófono. Sí, hola. Muchísimas gracias, muy informativa la charla. Yo tenía una consulta, ¿qué sucede después de la adopción? ¿Hay algún tipo de seguimiento por parte del Estado o a la vuelta, digamos, a la familia de origen? ¿Cómo es ese proceso? Bien, en principio no hay ninguna norma que prevea qué se hace post la adopción. Solamente hay alguna norma que tiende a garantizar el derecho a la identidad y la búsqueda de orígenes, en donde hay una acción autónoma para que los niños, niñas y adolescentes puedan indagar, aún estando adoptados, o aún estando adoptados con adopción plena, puedan indagar. Pero no hay ningún tipo de seguimiento, ahí hay toda una, digamos, como decía un profesor mío, la mitad de la biblioteca para un lado, la mitad de la biblioteca para el otro. Algunos te dicen, no, mirá, es hijo, ya está, ya no hay que meterse en la intimidad de esa familia. Otros te dicen, sí, hay que acompañar un poco, porque las familias por adopción tienen otras dinámicas, tienen otras lógicas, tienen otros tiempos. Incluso el Código de Procedimiento, el anteproyecto del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, que hace muy poco se presentó en la legislatura, tiene un artículo que prevé un seguimiento y un acompañamiento un año luego de la sentencia de adopción. Ese bache que dejamos desde el Estado lo están cubriendo algunas ONGs, algunas organizaciones no gubernamentales, principalmente de padres y madres por adopción, que están trabajando conteniendo un poco, ¿no? Esto de, bueno, cuando está todo bien, ya salió la sentencia, pero a los 5 años me comenta
de un día para el otro porque se acordó ahí, que fue víctima de un abuso sexual, o que recuerda con mucha firmeza que tiene un hermano que en el expediente no está, ¿cómo hacemos para buscarlo? O que comenta que quiere vincularse con un hermano que quedó en familia de origen o con una madre que está con problemas de salud mental institucionalizada. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, bueno, ahí vuelvo, ese bache que hay desde lo estatal lo cubren algunas organizaciones no gubernamentales. Desde lo gubernamental, en Mar del Plata, por ejemplo, funcionan los PEF, que se llaman puntos de encuentro familiar, son muy, muy interesantes. Mercedes Minichelli se las recomiendo porque tiene mucho material sobre esto. Puntos de encuentro familiar que son un espacio que hacen, por ejemplo, tienen un dispositivo que se llama Meriendas de Hermanos. Es un espacio cuidado, asistido, en donde los hermanos que quedaron en diferentes familias, familias de origen, familias adoptivas o instituciones, comparten un espacio. Y quizá los niños están adoptados hace años, pero comparten ese espacio, y en ese espacio van a surgir cosas muy interesantes. Entonces, estaría buenísimo que el Estado acompañara. Vuelvo, algunos entienden que no está bueno, que una vez que son hijos, no tiene por qué el Estado meterse en la intimidad de esas familias. Yo creo que por lo menos tendríamos que ofrecerlo, y que la gente supiera que estamos ahí para ayudarlos, para estar ahí, para asistirlos. No imponérselos, porque bueno, también hasta la intimidad familiar, que también es un derecho humano, entonces ahí tenemos una tensión. Gracias. Tenemos otra pregunta, Vero Interlandi. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Verónica, Ah, ¿qué tal? Buenas noches. ¿qué tal? Yo tengo dos preguntas. Yo soy trabajadora social en un juzgado de Moreno, en un juzgado de familia de Moreno. La primera es porque nos pasó en una situación por convocatoria pública, una nena que tenía un montón de complejidades médicas, se postula a un matrimonio de Neuquén y nunca logramos conseguir un recurso económico ni de alojamiento ni nada para apoyar el proceso de vinculación de ese matrimonio, que la verdad que pusieron todo, e incluso en pandemia, sosteniendo videollamadas, todo, pero la verdad que fue muy difícil esa parte, y es difícil abrir convocatorias públicas para chicos con muchas necesidades y después desde el Estado no poder ofrecer o facilitar algo a eso. En este caso se pudo, pero fue como una excepcionalidad. Y la otra cuestión es el tema de los juicios de adopción, si desde el Estado también no se podría promover el patrocinio gratuito, porque es muy costoso para, entonces, por un lado, digamos, se avanza en que no a la venta de niños y nada, pero digamos, llega a la instancia del juicio de adopción y les digo, eso es lo que nos transmiten los procesos más avanzados, ¿no? Que adoptan 2 o 3 niños y después, digamos, culminar el proceso adoptivo legal es muy oneroso para las familias también, ¿no? Si desde el Estado no se podría como facilitar esa cuestión económica. Esas son como las dos preguntas que tengo. Bien. Recuerdo el caso, ustedes nos habían oficiado, nosotros pedimos algunos recursos a DENA Rúa, al organismo de niñez, estuvimos ahí articulando. Mira, cada vez que nos juntamos en el Consejo Consultivo Federal, es uno de los temas que surge este año. La semana pasada, que fue el Consejo Consultivo, el primero de este año, se volvió a plantear esa cuestión, porque está bárbaro la red federal, pero llega un momento en donde la gente te dice, bueno, pero bancame con un pasaje, aunque sea. Y eso es algo que hay que trabajarlo, porque si la adopción es una política de Estado y es una forma en que el Estado encuentra para restituir el derecho, también tiene que brindar algún recurso. En esto, cuando se trataba de traslados internos en provincia de Buenos Aires, desde el registro lo que planteamos es la posibilidad de, por ejemplo, brindar pasajes oficiales, pero claro, vos no te vas a venir de Santa Cruz con micro. Entonces ahí la cuestión se complicaba más. En un momento en la DENA Rúa otorgaban pasajes oficiales, ahora los han suspendido hace varios años, pero es algo que venimos pidiendo. Con las adopciones, hay 20 departamentales en la provincia de Buenos Aires, hay 20 fórmulas diferentes. ¿Qué es lo que yo veo, por lo menos mirando a todas las departamentales?
La ley 14.528 plantea que el juzgado de oficio puede iniciar el juicio de adopción. Eso, en algunas departamentales se hace, en algunas no. En algunas departamentales se le brinda el apoyo de la defensa pública, porque se entiende que por la temática hay que brindarle defensa pública. En otro, la defensa pública le dice, no, usted me tiene que acreditar pobreza, entonces si usted tiene una casa no es pobre. Y no es la lógica que tienen estos procesos, porque vos estás laburando para el derecho a la identidad del pibe, tener también su documento, su partida y su sentencia inscripta, es derecho a la identidad. Entonces, en eso, en otras departamentales, los asesores se lo ponen al hombro y lo tramitan ellos. En otras, designan abogado del niño, y entonces como el abogado del niño, los honorarios los paga el Estado, el abogado del niño es el que impulsa. Digo, hay 1000 formas para buscarle la vuelta. Desde el registro nosotros hicimos un relevamiento, hicimos una propuesta que está siendo evaluada para ver, hay otras provincias que tienen por ley la gratuidad, o que la tienen por una resolución del defensor general, por ejemplo, como en Entre Ríos. Hay diferentes supuestos. Ahora, más allá de todo esto, y de que sé que a veces terminar la adopción puede ser oneroso, creo que pensemos hay que iniciar de oficio desde los juzgados, porque así lo dice la ley y lo habilita, esto hay que hacerlo desde los juzgados, cosa que va a reducir los honorarios y después viene al proceso con un abogado. Hay que pedir la defensa pública, tienen que impulsar los asesores, hay que pensar la posibilidad de designar abogado del niño para ese supuesto. Ahora, todo esto no dio resultado, y aunque te salga $1.000.000 la adopción que no te va a salir, nada de eso justifica que la gente diga, como es muy caro adoptar, yo me voy a buscar un pibe por ahí. Con esto me voy a poner recontra firme, porque es un argumento que te da mucha gente. No, como es tan caro y tan complicado, digo, cada forma de maternar y paternar tiene su tiempo. Si yo lo hago por la vía de la biología, tendré los tiempos de búsqueda y el tiempo de embarazo. Si lo hago por técnicas de reproducción asistida, tendré que también ponerle el cuerpito 10 años a las técnicas y a los procesos, y son tiempos de ese proceso. Y hasta antes de la ley que garantizaba las técnicas, iba a tener que poner peso sobre peso. Y nadie te decía, no, como no pude con las técnicas, eso es muy caro, fui y me saqué un pibe por ahí. Sí, son como cosas que están en el imaginario, no, como que me parece que lo peor que nos pasa en esto es como que todavía está muy legitimado eso de fui, porque aparte, como estaba en la lona, yo le hice un favor, y lo saqué del medio de ese monte, y la verdad es que eso, no, son argumentos que no van. Entonces, comparto con Verónica que el Estado tendría que estar mucho más presente acompañando a los postulantes, porque aparte, vos podés tener una casa, un trabajo genial, pero si de golpe te llegaron 4 pibes, tenés que salir a comprar 4 camas, 4 esto, 4 el otro, no vas a tener para el juicio de adopción, o lo vas a hacer a los premios. Pero más allá de eso, nada de esto justifica ni hace que sea un argumento como para. Ni siquiera la tardanza. Yo cuando en las reuniones con postulantes sale el tema de la tardanza, muchos dicen, no, porque yo ya estuve 10 años buscando por técnicas de reproducción. Bueno, ves que, entendeme que en esa forma de paternar o maternar tuviste que estar 10 años y tuviste que lidiar con todo el sistema médico. Bueno, acá vas a tener que lidiar con todo el sistema jurídico. Y quizá no 10 años, seguramente menos. Y si te propones o si te postulás con voluntades amplias, obviamente menos. Tenemos gente que en la primera semana salió una noticia muy buena este domingo en Tiempo Argentino, después se le voy a pasar a Patricia para que la comparta, en donde gente decía, en la primera semana nos llamaron 5 o 6 veces, y sí, entonces, digo, hay que ser muy cuidadoso con las palabras para no legitimar algunas prácticas que en realidad lo que hacen es decir, bueno, yo quiero, y como quiero, lo voy a buscar y lo quiero rápido. Y aparte de lo quiero rápido, lo quiero de determinadas características, porque esto también es una constante, ¿no? Los niños que se van a buscar son todos bebés, chiquititos, son bebés sanos, o sea, es como un niño, sí, es una cosificación muy compleja, pero bueno, comparto con Verónica que hay que pensar en esas estructuras, hay que pensar en esos andamiajes, hay que pensar desde, quizás hablamos con la CENAF, bueno, desde la CENAF también, desde la DF de niños, niñas y adolescentes también habría que pensar en algo
para acompañar a estos postulantes o volver al régimen este de que, bueno, por lo menos se van con los pasajes oficiales. Gracias. Claudia, en referencia a esto que nos comentás respecto a los tiempos y a otras prácticas, la compañera de la Comisión de Niñez, Miriam, hace una pregunta en el chat donde pregunta tu opinión respecto al anteproyecto de ley que tipifica delitos de compraventa de niños y adolescentes que se presentó esta semana. Y nos comenta que justamente esto ocurre por lo extenso pregunta justamente por lo extenso del proceso, o si vos crees que hay otra razón más allá de lo económico y perverso de esta práctica. Como decía recién, creo que lo extenso del proceso es un argumento que no sirve, primero porque la gente no se compra, ni se vende, ni se permuta, ni se consigue, ¿sí? Cuando se me acabaron todos los argumentos jurídicos para trabajar con postulantes, yo digo, mira, si todo esto que dice que está prohibido, que esto, que lo otro, no te sirve, que te sirva esto. Cuando vos a los 12, 13 años te tengas que poner a mirar a tu hijo a los ojos y decirle cómo llegó a esa casa, ¿qué le vas a contar? ¿Le vas a poder asegurar que no hay una madre que lo está buscando todavía? ¿O un hermano que quedó y que no conoce? ¿Qué le vas a contar de su origen? ¿Cómo le vas a contar que nació, dónde nació, quién fue, quién no fue, su familia? La verdad es que esto no es gratis para nadie, pero obviamente para el niño. No creo que sea no creo, no estoy segura que el tiempo de espera no es un argumento válido. Es válido que vos digas, yo me quiero postular hasta un niño de 1 año sano, bien, sabrás que tenés que esperar más, porque aparte es un ofrecimiento, el Estado no tiene, esa persona no tiene un derecho a que el Estado le dé un niño, ¿sí? Los niños sí tienen derecho a que les demos familia. Entonces también el concepto se pone en un lugar determinado. Y decirle a estas personas, mira, la adopción es un ofrecimiento. Vos estás ofreciendo, pero no tenés un derecho a que te demos familia. Una vez una trabajadora social con la que yo trabajaba dijo en una jornada algo que me pareció genial. Había una postulante como muy querellante. Decía, porque yo espero, y yo esto y lo otro. Bueno, ¿qué voluntad adoptiva tiene? Bueno, una voluntad de 0 a 2 años sanos. Entonces decía, bueno, a ver, no hay derecho a un niño. Entonces decía, bueno, porque yo podría decir, mira, yo no estoy en pareja, quiero una pareja, y aparte que sea joven y sano. Sería ridículo, ¿no? Bueno, lo mismo plantear, bueno, yo quiero un hijo pequeñito y sano. El Estado no funciona así. ¿Sí? El derecho es del niño para tener una familia. Entonces, si uno tiene bien claro el concepto de adopción y desde dónde parte para trabajar la adopción, no hay argumento en el tiempo, no hay argumento, a ver, y haciéndome la culpa de que el sistema a veces es tortuoso, ¿eh? También, de que no le damos la información necesaria, de que a veces hay también cuestiones ideológicas que se cruzan, entonces parece que el postulante viene a querer, no sé, a alegrarse de la desgracia ajena, y no es así. O sea, el postulante tiene un deseo válido, atendible, un ofrecimiento para restituir derechos. Hay que tratarlo con todos. Claudia, se te fue el sonido. Me parece que se fue la señal. Cuando nadie como padre o madre tiene todo resuelto, digo, también hay veces que se le pide mucho al postulante y se da poco del Estado, pero más allá de eso no hay espera, no hay cantidad de honorarios que justifique que uno salga a buscar niños y niñas por esto. Y del proyecto de ley, me parece que es un buen proyecto, hay que tipificar, creo que no se puede sancionar a la familia biológica, porque muchas veces aún cuando se sepa, hola, ¿me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Digo, el proyecto me parece que es un buen proyecto. Me dio un poquito de cosita cómo se promocionó esto de adopciones ilegales. Si es ilegal, no es adopción. La única adopción es la legal. La adopción ilegal no existe. ¿Sí? Entonces, hay que desterrar ese término también. No son adopciones legales y ilegales. Es adopción y lo otro es compra, apropiación, lo que vos quieras. Ponele todos los nombres que quieran, pero no es adopción ilegal, eso primero. Pero después, me parece que está bueno esto de no sancionar a las familias biológicas,
porque me parece que eso también va a generar que haya mayor ida a la justicia con el reclamo, porque si vos sancionas a la madre, que es la que quizá va a la comisaría y la noticia, bueno, ahí... en el primer año de la pandemia, no sé si se acuerdan, salió una nota tremenda en donde una familia, una pareja que había comprado a un niño, fue a una comisaría a denunciar a la familia biológica que lo estaba coaccionando con dinero. Bueno, eso en general no suele suceder. Las que llegan al sistema de justicia son las familias biológicas que piden la restitución de ese niño. Tenemos un caso así muy, muy tirado de los pelos, pero bueno, pasó. Digo, me parece que es necesario pensar en una figura penal, me parece que es necesario, y que más allá de la figura penal es muy necesario aclarar que la gente no se compra, no se vende, no se permuta. Me parece que hay que partir de ahí, porque aún con la figura penal, si la gente sigue legitimando esas prácticas, si sigue poniendo una cuota de romanticismo y de qué buena gente, porque fue y se trajo un chico, vos fijate, que lo sacó de la pobreza, si seguimos teniendo esos discursos legitimantes, ni con proyecto, ni con delito, ni con nada, vas a hacer que la práctica termine. Porque también tenés el cuento, el famoso cuento, el último cuento, que ya no es tan último, hace unos años, de las adopciones integrativas. Viste, hecha la ley, hecha la trampa, la gente es muy creativa y los abogados sobre todo, y buscan el vericueto, seguramente lo conocen esto de las adopciones integrativas, el señor que dice que tuvo un desliz con una chica de un pueblo lejano, pero bueno, que vino y le dijo que estaba embarazada, y él que es recontra a vivir con él, ese niño, le perdona el hacer, pero además cría a ese niño como si fuera su hijo, y después de unos años pide la adopción integrativa. Ese cuento está calcado en un montón de adopciones integrativas. Haces un ADN y no es. Y el señor dice, bueno, a mí me dijo ella que yo era. Entonces, bueno, también hemos hecho denuncias penales por esto, hay fiscalías que como que alivianan mucho y dice, bueno, pudo haber tenido la duda que era que no era. Después te quiero ver con 5 o 6 años que ese niño estuvo ahí, ¿no? Es otra historia, pero digo, cuentos hay para hacer un montón. Gente en el registro civil, que son funcionarios públicos, que se tienen que alertar de que el señor que vive en Buenos Aires, que fue a una provincia y que nadie lo conocía ahí, vino con una 4x4 de salud que también protegen estas situaciones e incluso garantizan la presencia de los padres, se dice, cuando no son padres o en el parto. Digo, de esto hay mucho, de esto hay mucho, hay todo un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema del Poder Ejecutivo, en los registros que se anotizan de esto y que quizá hacen un poco la vista gorda, digo. Me parece que, vuelvo, más allá del proyecto de ley hay que trabajar fuertemente con esto, fuertemente con esto. Y tenemos también muchas guardas de hecho que se judicializan y como el tiempo pasó, se legitiman, que después terminan con procesos excluyentes. ¿Sí? Guarda esto también. Hace muy poquito nos pasó una adopción producto de una guarda de hecho, que ahora tenemos a la niña en un abrigo nuevo para todos, porque la niña intentaron y ahora ya está, no la consideran su hija y entonces está en una nueva situación de abrigo. Digo, guarda con esto. Ahí las evaluaciones técnicas son esenciales, ¿no? ¿Qué idea de hijo tengo? ¿Qué deseo de hijo tengo? ¿Dónde pongo? ¿En qué lugar pongo ese niño? ¿No? Es importantísimo todo esto. Muchas gracias, Claudia. En relación a lo que recién nos comentabas de denuncias que se han hecho con casos que se detectaban, tenemos una pregunta de la compañera Mariela Sánchez que también consulta si desde el registro hay algún tipo de acción cuando se toma conocimiento de estas situaciones. ¿Hay algo establecido desde el registro? Siempre que tomamos conocimiento de estas situaciones, primero, ya hace unos años salió una resolución de presidencia de la Corte, la firmó el doctor de Lázaro, en donde sugiere, en
base a unas situaciones que relevamos, que en las adopciones integrativas se hagan pruebas de ADN, primera acción, ¿no? Segundo, nosotros cada vez que tomamos conocimiento de estas situaciones, hacemos nosotros desde el registro una denuncia penal, le preguntamos siempre al juez, jueza, si se hizo ya la denuncia, si no la hizo, hacemos denuncia en el fuero penal, también si se trata, si hay inmiscuido algún otro ente público, hacemos las denuncias en el marco que debemos hacerlas. Hemos hecho también denuncias en el colegio de escribanos, y hemos hecho denuncias en los colegios de abogados también, por situaciones que son total y absolutamente faltas de ética. Hemos visto también algunos poderes firmados ante escribanos públicos en donde posibilitan transitar, delegan ciertas tareas de cuidado. Entonces, la gente se va con ese instrumento, la familia de origen dice, bueno, ya está, un escribano, dijo que ya lo di en adopción el escribano. Y la gente se va con un poder que garantiza que pueda trasladarse de un lugar a otro. Tuvimos un caso tristemente célebre que hubo toda una movida muy mediática con actrices y actores que pedían por ese niño, porque se lo devuelvan a sus papás adoptivos. En realidad lo que tenían es salir a una provincia con un permiso de viaje. La jueza de Mar del Plata, con muy buen criterio y aplicando toda la normativa y bancándose todo lo que vino después, dijo, no, este niño hay que tomar una medida de abrigo. Hubo toda una movida mediática terrible, llamaban a estas personas papás y mamás, decían, ya tienen la adopción, no tenían ninguna adopción, tenían un permiso de viaje otorgado por un ciudadano público. Bueno, finalmente esto fue un conflicto de competencia a la Corte de Nación, volvió a la provincia de origen, no sabemos cómo quedó. Pero bueno, digo, a veces también hacer lo que debe hacerse es complicado, hay que hacer denuncias, sí hay que hacerlas. También le hemos dado intervención también a la DEFE, a la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, por situaciones que hemos detectado que son lindantes con bandas de personas que ponen a disposición o contactan madres con personas que quieren adoptar. Hemos también relevado redes sociales, hemos hecho denuncias. Hemos denunciado también, hay un jury en provincia con estas prácticas, en donde también, bueno, las denuncias vinieron desde dentro del Poder Judicial. Esto es público porque el jury está en las redes. Bueno, se cortó el wifi. Ahí Claudia se cortó, no te escuchamos la última parte. Ahí, a ver, Ahí sí. miren. Ah, bien. A ver, voy a ver si puedo cambiar de red. Igual Estoy me subiendo parece, no ahí. sé si quedó alguna pregunta. Bueno, ahí Sofi nos da la despedida. Yo les voy a copiar ahí el link de la página del registro de adoptantes, ahí van a encontrar información estadística. Estos días estamos subiendo ya la información 2021, van a encontrar el formulario de prescripción, van a encontrar unos videos que se llaman Historias de Adopción de la televisión pública, me parece que es un muy, muy buen material. Bueno, ahí hay mucho más para quien quiera y está a disposición. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en nombre del colegio y de la comisión, darle las gracias a Claudia. Fue un placer tenerla acá en el colegio, que no solo nos explicó sobre el marco teórico jurídico de las adopciones, sino nos transmitió con total claridad toda su experiencia y su práctica, con esta mirada puesta siempre en los derechos, ¿no? que también nos hace repensar un poco la adopción, ¿no? Nuestro rol profesional sobre la adopción, entendiéndola como un instituto del derecho
de protección, ¿sí? Como eje fundamental, más que nada en los niños, niñas y adolescentes, más que en las familias, porque bueno, si nos enfocamos en las familias podríamos hablar de otros institutos del derecho que sería para otro encuentro. Así que este seminario surgió el año pasado como idea desde la comisión en varias actividades que realizamos con respecto a niñez y adolescencia. Era un tema súper recurrente, por eso pensamos en este seminario, para que haya un espacio de intercambio, trayendo prácticas desde distintos espacios y también desde distintas disciplinas. Como decía Claudia, resaltando nuestro rol profesional, más allá de todo lo que es el marco jurídico, el rol del equipo técnico que va a intervenir. Así que por eso los esperamos el próximo encuentro, que va a estar exponiendo la licenciada Ivana Lisca, que es trabajadora social del Juzgado de Familia número 7, acá del Departamento Judicial de Morón. Así que bueno, los esperamos el miércoles que viene a las 18 horas. Gracias a todos, la verdad que se inscribieron un montón de profesionales, y muchísimas gracias a Claudia. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a disposición. Qué bueno que se generen estos espacios. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Claudia, un abrazo grande. Gracias a todos. Saludos. Nos vemos el 11.